¿el amor es algo que tenemos que dar? Ahí ya empezamos con problemas de gramática. Sí, es que es muy importante. Porque estamos... Simplemente vivirlo, si lo podemos expresar así, dar, no sé, a lo mejor no es la palabra adecuada. Tengo que saber... Es importante saber lo que es el amor para poder saber si está siendo dado o no, ¿no? ¿Qué es el amor? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Claro, ya. Es que el apellido... ¿Eh? Claro, sí, es verdad. Es un nombre. ¿Es el apellido del amor lo que hace que sea, por ejemplo, amor romántico, amor filial, entre amigos, amor a los animales, amor a... ¿Eso es amor? Que tú nos dices que el amor es... ¿Qué es el amor? que es el todo. No, yo no digo eso, ¿eh? La realidad es el amor. Ya, pero eso cuando se dice por un descubrimiento que ha habido previamente. Si se dice tal que así, no sirve de nada. Claro, pero ahí ya estamos diciendo que el amor tiene que ver con algo que no es interés, ¿no? Siempre, en todos los casos. Debería ser desinteresado. Claro. El amor contiene deberías. No debería. Es muy interesante eso, ¿eh? Sí. Porque casi todos amamos porque debemos amar. Porque, mira, venía andando y justo detrás de mí venían un padre y un hijo. Padre y niña. Y le estaba preguntando a la niña que si en el instituto se daba religión o qué se daba. Y dice el padre, bueno, pues puedes dar religión o dice, yo cuando era joven, dice, podíamos elegir o religión o ética. Y dice la niña algo como, ¿y ética? Y dice, sí, tenía que ver con el comportamiento. ¿No es cierto que casi todas las veces que nosotros nombramos a nuestra relación con los demás como que es una relación amorosa o como que tengo que dar amor o como que el amor es necesario, siempre o gran parte de las veces siempre parte de una observación moral, desde una especie de ideal de hacer eso porque es bueno o porque he decidido que haciendo aquello yo me voy a sentir a gusto o me voy a sentir bien o cuántas veces uno ni siquiera piensa en lo que significa el amor o el debería y sencillamente vive desde ahí. Porque en el momento en que tú ya estás siendo consciente de que estás viviendo desde ahí, quizá ya no es tanto amor. Porque ahí viene, de repente te engancha, te seduce la parte del amor de idealismo, ¿no? De algo como maravilloso. Y tú quieres formar parte, tú quieres que tu imagen, que el resto de personas, al verte, puedan decir de ti que eres una persona que da amor, o eres una persona buena, o eres una persona... Y ese amor es el que realmente es amor, el que hace la gente por lo que debe, porque debe hacerlo. A lo mejor hasta lo hace con mucho cariño, pero si media el pensamiento, en el sentido, si media lo que yo, el plan que tengo, lo que quiero hacer,
mi idea, lo que creo que está bien, cómo debería comportarse el mundo, cómo deberían comportarse las personas. Entonces, dentro de ese debería me meto yo. Y digo, así yo me debería comportar, porque yo quiero pertenecer al grupo de personas que otros dicen son personas honestas o son personas con moral. Es que el amor es algo muy complicado. Es muy complicado. No es tan sencillo como simplemente dar cariño. Porque uno puede dar cariño porque se siente tan solo que a cualquiera que llega le da mucho cariño, sí. Amor, por ejemplo, no es lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta. Puedo llamar así, porque hay muchas maneras. Sí. Cada persona yo creo que entiende el amor a su manera. Entonces lo que para ti es amor, para mí. Hay una cosa que... Teresa de Calcuta, yo creo Lo sé. que era... Fíjate, ¿no es cierto que ella cada vez que le decían o hablaban con ella a este respecto, ella decía que veía en todos los seres humanos a Jesucristo? ¿No era para ella Jesucristo una idea? Y veía a cada persona la representación de esa idea. O a lo mejor, a ver, no estoy negando las cualidades de eso que hiciera, o la calidad o la honestidad. Sin embargo, ¿por qué lo hacía mediante la figura o el recuerdo a la figura? Era un símbolo. Claro, es un símbolo. Un símbolo, es una imagen que tiene un contenido intelectual, una idea, representa un ideal de comportamiento, de ética, de fe, representa para ella un sentido. No digo que el amor no tenga sentido, pero si el amor necesita de un sentido, ¿es amor? No digo que el amor sin sentido sea absurdo o estúpido, sino es necesario un sentido para amar, porque entonces entra en la justificación a cualquier cosa y la relatividad. Y entonces no es absoluto. ¿Un amor relativo es un amor de verdad? ¿O es un amor condicionado? Si me quieren, si me dan y si se portan bien conmigo, entonces yo amo. Sí, pero fíjate, ¿en cuántas familias hay discusiones entre hermanos? Y pasan los años y siguen discutidos porque uno está recordando lo que le hizo y entonces ya el amor no es el mismo, porque uno está sopesando lo que él me hizo o lo que ella me hizo. Entonces ahí no hay amor, ni lo había. Entonces, ¿cuántas veces amamos creyendo que amamos de verdad y en realidad no es amor? Es simplemente la necesidad del ego, de ser acariciado o consolado, de pertenecer. ¿Cuántas veces ocultamos tras nuestro miedo el amor? Se oculta muchas veces. Amamos a la gente por miedo. Y si amamos por miedo, eso no es amor. ¿Y para ti qué sería el amor? ¿Cuál es la definición que en base a tus experiencias y todo lo que ya conoces sería el amor? Eso no te sirve a ti. Por curiosidad. No, es que no. Igual que haya dicho que era Teresa de Calcuta. Claro. No nos sirve. No digo que no te sirva a ti. No me sirve a mí tampoco. Yo soy muy consciente que mi definición de amor no me sirve. ¿Pueda tener una? A lo mejor pueda tenerla. Pero no. ¿Sabes lo que es el amor? Yo sé que todo lo que pueda decir del amor no es amor. ¿Pero sabes lo que es el amor? Yo sé lo que no es. ¿Y lo que es? Y lo que es, ¿quién puede saberlo? No se puede decir. ¿Quién puede saberlo? ¿Para qué necesitas saberlo?
Dime. Lo que es. Pero no, pregunta. ¿Puedes decir que sabes lo que no es si no sabes lo que es? Ah, pues claramente. Es decir, yo sé lo que es un árbol y lo que no lo es. Pero para decir que esto no es un árbol, necesito saber que es un árbol. Tú no sabes lo que es un árbol. Tú sabes lo que no es un árbol. Y crees saber lo que es. A ver, no te quiero liar. Cuando uno utiliza la palabra para definir algo, esa definición no es aquel ser que está plantado. De acuerdo. Entonces, yo sé que la definición, o sea, lo que conozco del árbol, no es el árbol. Es la descripción de algo. Vale, olvidándonos del lenguaje. Sí, Lo que es un árbol en sí, un árbol es, pues hasta el rayo de sol que le llega. eso es. La completud del árbol. Sí. Para decir esto es un árbol, necesito, o sea, para decir que eso no es un árbol, es porque tengo el conocimiento, el concepto o lo que sea de lo que es un árbol y sé distinguirlo, Sí, lo uno de lo otro. sí. Pues si puedo llegar a decir, Sí, que no es el amor, vale, pues lingüística, o sea, no sé cómo se diría, semánticamente o lingüísticamente, yo puedo saber que el miedo, por ejemplo, no es amor. Y cuando veo en mi comportamiento que si soy honesto, o sea, si lo que prima en mi discernimiento es lo auténtico, lo que no es origen de la confusión. Entonces, si yo observo que mi comportamiento hacia determinada persona está siendo amoroso, verbalmente solo, simplemente porque esa persona se está portando bien conmigo y yo quiero pertenecer a su ámbito de amistades, solo porque me daría miedo estar solo, no porque esa persona me caiga muy bien, sino simplemente porque me va a facilitar el pertenecer a un grupo de personas con las que yo voy a sentirme protegido. Cuando yo veo eso, si soy honesto, tengo que decir, esto no es amor, esto es miedo. O sea, no puedo decir, esto no es amor. Lo que puedo decir, esto es miedo. O sea, hola, puedo ver claramente si eso es miedo. El amor es algo muy complicado. ¿por qué? Si no sabes lo que es, ¿por qué? Te han pillado. Lleva razón. ¿Por qué? A lo mejor No. Porque es... Ah, claro. A ver, es sencillo y complicado a la vez. Te voy a decir por qué he dicho que es complicado. Es complicado porque arrastramos una inercia en la manera en la que nos relacionamos con la vida, que es la inercia del pensamiento. Nos comportamos en base al pensamiento, a lo que pensamos de las cosas, a lo que queremos de las cosas, que desde ese movimiento darnos cuenta de lo falso que contiene es muy complicado. Una vez que uno ya le queda claro qué cosa es falsa y qué cosa no, aquello se vuelve muy sencillo. Pero para que aquello se vuelva muy sencillo, previamente tiene que ocurrir una cosa muy complicada, que es que uno cuestione la herramienta con la que observa y con la que razona y con la que analiza las cosas. Es muy extraño encontrarse a alguien que no se deja llevar por el discurso y que está generando una opinión en su mente sobre algo y que vea la naturaleza de esa mecanicidad claramente como algo irreal en el sentido de aparente, de condicionado, más que aquí estaría mejor decir condicionado. Entonces, el amor
puede ser algo condicionado, entonces no estaría utilizando la palabra amor, estaría utilizando otra cosa. Quizá a lo mejor efectivamente parece que previamente ya tenemos un concepto de amor y entonces lo comparamos con aquello condicionado. Entonces, es verdad, ahí no sabríamos que... Ahí efectivamente puede que nos equivoquemos. Estamos utilizando la palabra amor, parece que ya estamos dando por sentido que sabemos o no sabemos lo que es. Entonces, ¿cuál sería nuestra postura? A la hora de comportarme con alguien, ¿puedo ver claramente desde dónde me comporto? ¿No hay una frase que lo resume todo, que se llama no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? Sí, pero ¿cómo llego a esa frase? Eso es lo que estamos queriendo decir aquí. ¿Me duele a mí? Ya. Pues no se le va a hacer. No puedo, pero de lo mismo, ¿no? Es decir, que hay una cosa que te podemos hacer la persona no y otra vez es complicado. Claro, y tú imagínate que yo soy una persona que se ha criado en un ambiente muy rígido y me han educado esperando de los demás un trato como de mucho respeto, ¿no? Y entonces llego a un sitio donde me tratan de manera más cercana. Yo puedo sentirme amenazado con eso, ¿no? Entonces, dices tú, a lo mejor el que está acostumbrado a tratarse de manera muy cercana hiere a la otra persona. Entonces, cuando uno se comporta con el otro a la manera de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan, ¿cómo llego yo a esa conclusión? Porque efectivamente puede ser cierta, pero a nosotros para aprender no nos sirve. Nos serviría más cómo llego yo a darme cuenta solo de eso. Pues si otro nos las dice, lo que nos queda ya es o copiarlo o creer lo que sea así, pero si nosotros no hacemos el mismo trabajo que ha hecho él, en el sentido de comprenderlo por nosotros mismos, no se va a producir esa transformación y lo único que va a suceder es que vamos a considerar esa frase como un ideal. Y entonces nos vamos a mover desde el momento presente hacia la idea. Yo ahora no me siento así, no amo a la gente respetando esa frase, y entonces, pero me parece muy bonita, y entonces intento comportarme así. Pero mi mente me está diciendo otra cosa. Me está diciendo, vela por tus intereses. Y cuando algo sucede que entra en contradicción, vela por tus intereses y compórtate como es ideal, ya surge el cerebro y se pone a hablar. Y se pone a negociar. ¿No? ¿Cómo llego yo a comprender eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo lo que hablo es, cuando hablamos sobre el discernimiento, el pararse y el mirar, efectivamente tú desde el discernimiento lo puedes ver, pero yo sigo creyendo que un discernimiento puede ser también sesgado. Es decir, tú cuando te sientas, o cuando observas y demás, puede que creas que tú estás, digamos, como viendo las cosas con claridad, Ya. con honestidad, Sí. pero incluso esa visión, nadie te dice que no esté sesgada. Claro. O sea, nadie te dice que sea la realidad pura tal cual es. Vale. Dime, ¿cómo puedes constatar que algo no está sesgado? Yo soy incapaz de hacerlo. En tu mente. Yo no podría decir nunca ¿Cómo eso. se le ¿Qué quiere decir considerado? No lo entiendo muy bien. Vale. Él quiere decir, ¿cómo puedo estar libre de toda opinión?
¿Cómo puedo ser consciente de que cuando me estoy relacionando con alguien, para llevarlo a la vida cotidiana, cómo puedo ser consciente que cuando me estoy relacionando con alguien no está mediando mi opinión sobre la persona? Es que siempre media tu opinión. Claro. Es que estamos viviendo en la mente. Eso solo se puede hacer cuando lleguemos a esa situación por la que nosotros venimos aquí a ver si lo encontramos. Cuando lo consigamos, haremos eso. Si no, seguiremos haciendo parones siempre. Yo que la veo a esta señora y que la vez que he juzgado, con letra por aquí. ¿Es así? Vale. Sí. Vale. Es así. Bueno, Está claro. pues, Está claro. ¿Cómo? Oye, a lo mejor, todavía no sé si tengo que llegar ahí, fíjate. Porque efectivamente, pero lo dices muy bien y me sirve, yo lo utilizo para la explicación siguiente. Si yo creo ya, como una creencia, que tengo que encontrar algo que me quite y me saque de esa inercia, para yo relacionarme con esa persona y conseguir aquel ideal de relación, entonces vuelto a caerme. Porque, ¿comprendéis por qué? ¿Seguro? No, pero si tú, por ejemplo, te das cuenta cuando conoces a alguien y de repente dices, espérate, ya está otra vez. La maquinita automática, eso, el piloto automático aquí juzgando, encasillando, no sé qué, no sé cuándo, y entonces dices, a ver, voy a... O sea, entonces, digamos que cuando eres consciente de que lo estás haciendo, entonces sí que puedes abrir un poco más la mente o lo que sea. Sí, para, se podría utilizar esa manera de para explicarlo. no pensar en esa idea, sino sentir y vivir lo que está delante de ti o está contigo o está sucediendo en ese ¿Qué momento. impide que eso no sea sencillo? Para mí, esta constante... Claro. ¿Qué alimenta esa constante? Ese constante rum rum de la cabeza. Las ideas que están todo el rato en nuestro cerebro, que está ahí... ¿Y por qué están así? ¿Qué quieres conseguir en tu vida que está generando esa cantidad enorme, esa catarata de entender imágenes? todo. Al final, lo que quieres es entender las cosas y por eso nos resulta más fácil. ¿Tú crees que solo es entender? ¿Qué contiene más? No son un montón de Tú- cosas, Una pero- parte de la naturaleza humana. Claro, yo creo que es el propio... Sí, claro que sí. A ver, Es que nosotros tenemos límites y siempre estamos... fíjate, estamos ya asumiendo varias cosas, estamos prejuzgando unas cosas. Cuando dices, forma parte de la naturaleza humana, estamos prejuzgando ya, estamos creyendo saber qué es un humano. A ver, Lo sé. Es que, ¿sabes por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque tú, en tu mente, quiero decir tienes la idea humano, pero dime, ¿cómo sientes la idea humano? los animales y que pensamos y tenemos Sí, un raciocinio. sí, no me refiero a eso. Me refiero tú, cuando uno dice ser humano, ¿qué sabe, qué siente de la palabra ser humano? La especie, Ya, pero tú no sientes la especie. hombre, yo Tú conoces la palabra especie y puedes tener un sentimiento sobre la palabra, pero no sobre la especie. Tú no sientes la especie. Tú puedes sentir. Otra cosa, como no... sentir, no sientes como cuando te duele algo. Ya. Eso. ¿Cómo Es sabes? una manera de decir, Lo sé que es una manera de decir. No animales. Sé que es una manera de decirlo. Y no digo que lo estés diciendo incorrectamente. Estoy diciendo que cuando uno se pone a investigar e intenta investigar limpiamente, eso es ya suciedad, que impide ver las cosas. Si yo digo, vale, yo soy un ser humano, y nadie me lo negaría, ¿verdad? Y yo, ¿qué significa para mí, para mi percepción,
la palabra cuando digo ser humano? No significa nada. Es que dentro de la naturaleza eres este tipo de especie de cosa. Sí, pero eso es un conocimiento. Eso es un conocimiento que yo tengo al haber aceptado el nombramiento de cada uno de los seres. Y ese mismo nombramiento distingue a un ser de otro, simplemente por el nombre. Porque el leopardo es el mismo, el negro que el pintado. ¿Mm? Es el mismo animal. Nada más que uno, pues bueno, pues tiene una piel con un pelo con otra tonalidad. Pero es el mismo. Es una tontería, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que las diferencias de las cosas las hemos puesto nosotros. No las hemos puesto en base a lo que sentimos, las hemos puesto en base a diferenciar. Y las hemos puesto porque tenemos una cosa Por supuesto. que nos permite ponerlas. No, lo que te permite es ponerlas, el nombre. Pero cuando tú estás intentando descubrir en tus sentimientos, en tu ser, más que en tu sentir, en tu estar, en tu inteligencia, ¿por qué sigues amando a una persona interesadamente, intentando descubrir si es posible que exista, que tampoco lo sé, un amor desinteresado? Sobre todo porque cuando vemos destellos de amores, del amor desinteresado, destellos, pequeños destellos, reconocemos ahí una valía superior al amor interesado. Y entonces es por eso, por lo que se produce el ideal y la formulación de la palabra amor ideal, ¿no? Amor incondicionado. Es por el pequeño destello que de repente atisbamos. Pero cuando uno tiene que lidiar con los sentimientos, con el sentir total de su propio cuerpo, la palabra ser humano, que no me dice nada. No, puedo ver que estoy sintiendo al decir la palabra. O sea, mi cerebro me trae a mi memoria RAM, ¿no? A mi mente presente en este momento, me trae el recuerdo de unas experiencias o unas especie de fantasías de lo que considero el ser humano. Y puedo llegar a identificarme con eso en mi persona, ¿no? Y sentirme de alguna manera. Pero todo eso es una creación propia. El decir ser humano me deja igual de desnudo. El tema es que tengo un montón de herramientas que formulan razonamientos, pero resulta que esa formulación de razonamientos no cambian profundamente lo que siento. Debería no cambiar profundamente lo que sientes, pero si sí que te cambia. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo esa formulación y ese razonamiento hace cambiar mis sentimientos? Cuando das verdad a todos los conceptos adicionales que tienes asociados a ese concepto. Por ejemplo, que como yo soy un ser humano y lo que hay ahí es una cucaracha, yo tengo más derecho a la vida que la cucaracha y la piso. Pero ese razonamiento, ¿de dónde sale? Por ejemplo, Tan cruel. Ya. O yo... Sí, ¿ves? Pero todo eso es un razonamiento mental, no es más que eso. Podrías decir cualquier otro disparate y no sería sentido de manera distinta. Tú le atribuyes a lo que dices, le atribuyes lo que quieres emocionalmente. Le atribuyes lo que quieres. Lo que quieres o lo que la educación Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces aquello es... Todo eso no vale. No vale. Claro, pero es que eso no vale. No me vale. Pero lo tienes y a veces lo tienes que usar y tienes que convivir con ello, aunque sepas que la realidad es otra cosa, pero está. Sí. Ahora, es posible... Posicionarlo en el
Claro. Es posible ver todo eso, ver ese movimiento y no estar inevitablemente arrastrado por eso. Yo no sé si es posible. Yo pregunto, porque esa pregunta nos la hemos hecho todos a cada momento en el que estamos sufriendo de algo y no sabemos cómo dejar de sufrirlo. Todos decimos, nos hablamos mentalmente y nos decimos, venga, deja de sufrir. Venga, a ver si te olvidas de ello. Venga, soluciónalo. Y nada de eso te sirve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo los mismos errores toda la vida. Te lo dice uno que te quiere engañar. Claro. Tú mismo te estás intentando engañar. Hay un yo de esos que teóricamente en ese momento es el que se dice el director de toda la orquesta y te está diciendo tal, pero luego a los 2 minutos ese se respira. Claro. Como esa mente dividida que dialoga consigo misma y se atribuye varios nombres o varios puntos de vista, está dialogando consigo misma e está intentando convencerse a la parte equivocada, pero si es esa misma, entonces se está autoengañando o intentando autoconvencerse. Y eso puede resultar útil para autodañarse, que es autohipnotizarse. Pues yo creo que no se puede llegar a ese estado porque creo, es mi opinión, que es imposible liberarte del concepto es yo y el resto. No yo con todos los atributos de no sé qué, sino como que yo no puedo verme en la globalidad, sino que me siento individual. Claro, es que mira, ahí efectivamente hay una complicación si lo dices, o sea, si lo intentas ejecutar desde el punto de vista que lo has dicho. Si yo me intento ver en la globalidad, parece que yo tengo que crecerme, ¿no? ¿Y qué tienes de ti que puedes manipular para hacer más grande y llegar a la totalidad? No que te tengas que crecer, sino que te sientes que eres... Vale, ¿cómo coges tu sentimiento? Una parte. Perfecto. ¿Cómo coges tus sentimientos que hoy son pequeños, o sea, que llegan hasta aquí, hasta tu cuerpo, ¿vale? Y los extiendes hasta el mundo? ¿No es absurdo? Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? No, yo no digo que los tengas que extender. Ya. Que no puedes quedarte con la ausencia de todo... Entonces, claramente, efectivamente, lógicamente, yo diría yo, es imposible. ¿No? ¿Qué es lo que me estás diciendo tú? Creo que no es posible. Vivir sin esa conciencia... De separación. Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando has ido a hacer la prueba, has hecho la prueba desde el pensamiento. Y el pensamiento te dice, tú eres tú y tienes que ser otra cosa. ¿No? Pero es que aquello que me permite interpretar las sensaciones, lo que percibo es el pensamiento. Sí. No. Una cosa es la percepción y otra cosa es el pensamiento. Pero solo soy consciente de la percepción Sí. si tengo pensamiento. No. Es que eso no lo veo. Que se trata de no tener pensamiento, porque Es que está- No, ya no, pero no, de verdad que sí, pero es eso. No en blanco. Pero si estás en blanco ni siquiera eres consciente de que estás viendo. Por ejemplo, Yo creo que sí, es lo que hablábamos el otro día cuando estábamos en el tema. estás viendo, pero nadie está viendo. A ver, es más sencillo y parece más difícil. Tú estás viendo cualquier paisaje ahora mismo, o aquí mismo, y vemos pasar un pájaro. Y tú no estás pensando el pájaro está pasando. Eso quizá lo dices al instante después. Si alguien te lo dice o si te da por decirlo. Pero el verlo no es producto de tu pensamiento, ¿verdad? ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, pero yo creo que... Una cosa es verlo y otra cosa es después. Pero lo ves Sí. para tener conciencia de ello. Sí, efectivamente. Para tener... sí, lleva razón. Para poder traducir a tu entendimiento de la razón, efectivamente necesitas nombrarlo. ¿Eso es lo que me quieres decir? Perfecto.
Ahora, ¿es posible vivir sin la necesidad imperiosa de tener que razonarlo todo? Continuamente no. No digo continuamente. Digo, ¿es posible observar percibir eso mismo y no necesitar, no que no suceda, sino no necesitarlo? De hecho, hay veces que te quedas disfrutando, viendo y no eso, pero... Rápidamente, esos instantes son momentáneos. Y luego ya, rápidamente, el pensamiento toma parte y nombra lo que está viendo, ¿no? Lo que estás percibiendo. Lo nombras. Lo nombras, lo tratas con ello y crees tratar con ello. Lo sitúas. Sí, lo sitúas. Fíjate, cuando tú estás solo percibiendo y no sientes la imperiosa necesidad de tener que estar nombrando toda la circunstancia, cómo va, como el pájaro de aquí, yo voy para allá y tal, ¿por qué aquello es posible? Porque tú no sientes que tengas que hacer nada con aquello que estás viendo. Solo cuando sientes que tienes que estar nombrando aquello, es cuando lo nombras. Cuando hay una especie de cháchara que solo está cómoda hablando sobre todas las cosas. Pero yo quiero que miremos si somos conscientes de que durante el día hay gran parte del día en el que esa cháchara no la sacamos porque no la necesitamos. Sí, eso es cierto, cuando estás muy concentrado en el trabajo... No, pero la concentración es otra cosa. Pero la concentración es que tu interés está tan centrado en un punto que obvia el resto. Y se parece a esto que estoy diciendo, pero no es esto. La concentración es, tú coges tu atención y la focalizas en un interés momentáneo, o sea, puntual, sobre algo. ¿Y ahí no hay cháchara? Quizás no hay cháchara, efectivamente, pero ocurre otra cosa. No hay cháchara, pero te estás perdiendo el resto. Solo estás atento a aquello. Entonces, la cuestión, la mente... ¿Y qué hay de malo en eso? Si yo no digo que sea malo. Si yo nunca digo que una cosa sea peor que otra. Digo que cuando tú estás atento solo a aquello concentrado, gran parte de las virtudes que tiene la inteligencia están acalladas, centrándose en aquello. A lo mejor es como un rayo láser que es muy potente y ahí penetra mejor. Por ejemplo, cuando estás, no sé, si soy un karateca que tengo que romper no sé cuántos ladrillos, pues oye, a lo mejor es muy útil, si quiero llegar a conseguir aquello, fijaos, esa meta de romper los ladrillos, es muy útil concentrar mi mente, mi atención en los ladrillos y ¡pa! Perfecto. Fíjate, esa capacidad la tiene el ser humano. Yo me voy a que es que eso mismo es lo que está sucediendo en nuestro día a día. Los ladrillos es la meta, ¿no? Los ladrillos que quiere partir el karateca es su meta, es su reto, ¿verdad? Bueno, pues esos ladrillos son, un ladrillo es la pareja, otro ladrillo es la casa, otro el éxito profesional, otro el tener amigos, otro el tener buen aspecto, otro el ser reconocido, y todos los ladrillitos de la pirámide esa de Maslow, que es muy útil porque está perfectamente definida. Todos esos ladrillitos del yo, y para él son un reto. Por eso le es fantástico vivir en un entorno donde la concentración es una herramienta útil, el pensamiento es una herramienta útil porque te dispone a tener presente siempre tu meta, ¿no? Te levantas por la mañana, ya sabes lo que quieres conseguir y te concentras en aquello. ¿Cuándo uno empieza a sospechar de la utilidad de toda esta circunstancia? Cuando pasan los años y la insatisfacción no termina. Hay algo que me chirría profundamente y es que en mi vida sigo sintiendo la necesidad de esa meta y cuando consigo esa meta siento la necesidad de una siguiente y así siempre.
¿Que uno puede vivir así muy feliz? Perfecto. Sin embargo, hay para tú construir y llegar a conseguir esa meta, implica algo muy curioso, y es que lo que está a tu alrededor se ve afectado por tu empuje hacia tu propio interés. Porque como vas como el caballo de un picador, no digo tú, como vamos con el caballo de un picador así, vamos medio ciegos. Tenemos una especie de visión de túnel. Y eso genera injusticia, genera limitación y frontera. ¿Por qué? Porque si yo puedo ver que por aquí voy muy bien. Por ejemplo, tengo que construir una carretera, soy un político. Y mi meta es que los valencianos tengan AVE, porque va a ser muy bueno para el desarrollo económico de la población. ¿Vale? Y entonces me dicen los ingenieros del AVE, oye, este tren va muy rápido, entonces no puede haber curvas, o las mínimas, Así que vamos a trazar sobre mapa, un plano. Y luego, pues oye, expropiamos a la gente que haya por ahí por un bien común, que es el de aquella población. Pero resulta, ese es tu túnel, esa es tu meta. Resulta que hay unas circunstancias alrededor de aquello que ya sería salirse, o sea, quitarse esas orejeras, no esas viseras, que es la gente que lleva ahí viviendo mucho tiempo y que ellos sienten como suyo su casa, su terreno, y pasa el tren de repente y la tragedia que a lo mejor significa para esa persona, todas las circunstancias alrededor de las cuales ningún tren está exento. Entonces uno dice, o sea, mi inteligencia dice, resulta que mi manera de comportarme es con esa mirada de túnel. Y que, oye, qué fastidio. Las cosas que hay alrededor que no me lo facilitan o me lo impiden, tengo que acabar con ellas. Bueno, pues depende de la presión que tenga esa persona, su influencia sobre el resto del entorno será más o menos violenta. Si la presión es poca, pues más o menos podremos a lo mejor negociar. Pero si la presión es mucha, no habrá negociación. O sea, si aquello es muy urgente, a lo mejor no negocio con la persona, hago una ley y que la acate y eche a esa persona. Pero si mi negociación no tiene mucha presión, pues a lo mejor le voy dando un dinero, digo, mire usted, si usted se va de allí, yo le voy a dar una casa más allá, se va a beneficiar porque hoy tenía 1000 metros cuadrados, ahora le voy a dar 2000 de terreno. Ya, pero es que ese terreno era más rico y aquí me está dando usted un lodazal. Bueno, pero mire, es que el lodo dentro de unos años se va a vender. Ese tipo de... Mira, uno cree la creencia, el pensamiento, como el propio pensamiento. Fijaos que lo hemos visto, lo hemos repetido muchas veces, pero fijaos cómo afecta a todo. El pensamiento son palabras. Palabras encadenadas, ¿verdad? Junto con imágenes. Las palabras por sí mismas tienen una definición. Una definición, dentro de su sentido, se cierra sobre sí mismo. La propia definición limita una cosa, como hemos dicho antes, y otra cosa. Una cosa es una cosa porque su definición se limita dentro de sus características. Y otra cosa porque su definición limita esas características. Entonces yo voy pensando con esas limitaciones. O sea, el propio mecanismo es algo dividido, ¿no? Contiene limitaciones en sí mismo. Es que, ¿cómo puedo ir de lo limitado a lo incondicionado? No puedo. ¿Cómo puedo, con el pensamiento que es limitado, comprender qué es el amor? Razonar qué es el amor. No puedo. Si sentimos que el amor condicionado no es amor de verdad, porque lo sentimos,
parece que lo intuimos. ¿Cómo puedo yo intentar razonar a través de las palabras qué es el amor? Entonces, si la herramienta con la que razono es el pensamiento y comprendo ya sus limitaciones, voy a tratar de ver si es posible, solo digo si es posible, comprender algo, lo que sea, o sea, ver esto sin el pensamiento. Claro, ahí llega y dice uno, es que yo no creo que esto sea posible. Este es el mismo punto que siempre fastidia mucho, que es al que llegamos, y el que ya yo admiro vuestra paciencia, porque tengo mucho interés en la ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú lo comentas, a mí me viene la imagen un monje que hace vida contemplativa. ya. Te lo digo en Sí. serio, porque no sé si os ha pasado alguna vez de vacaciones o lo que sea, sí que tienes esos momentos de disfrutar, de parar y de no pensar, que es como un spa para la mente. Sí, sí. Yo creo que lo hemos vivido todos. Pero, claro, es que en el mundo que vivimos es muy difícil. Lo sé. No, cuando lo digo, sé que el decirlo parece más fácil de lo que es. Extraerse de todo lo que tenemos. No. Eso sería la postura del que quiere forzarlo. No, bueno, Del que quiere llegar ahí forzándolo. Sí, pero ¿qué es forzarlo, Porque la forma fácil... Mira, ¿cuándo fuerzas tú algo? Cuando no tienes la paciencia. Entonces, tú quieres conseguir aquello ya. Y entonces, como sabes que no está ya, haces el esfuerzo. Y el esfuerzo es el forzarlo. Esforzarlo. ¿Ves? Es el mismo esfuerzo. pero yo es que la teoría tuya del esfuerzo, de hacer las cosas sin esfuerzo, tampoco estoy muy de acuerdo. Lo sé. A la cabeza también hay que entrenarla. Entonces, No. Pero fíjate, ¿qué es lo que suele entrenar la gente cuando dice que tiene que entrenar la cabeza? No es el pensamiento. Y si yo entreno el pensamiento, ¿no está generando más pensamiento? Aunque sea cállate, aunque yo me diga eso a mi propio pensamiento, la motivación que me produce decir calla es la idea de que tengo y que creo que si se calla el pensamiento voy a ser yo mejor. no, porque O voy a estar mejor. siempre dices que hay que observar. Sí. Y si uno observa, que es lo que decía Sí. ella, pasa el pensamiento. O sea, tú Sí. te das cuenta cuando Sí. la mente empieza a Sí. funcionar. Entonces, en ese momento, como hemos aprendido, decimos, para. No, porque ahí es el pensamiento que está diciendo para. Entonces el mismo no puede decirse a sí mismo para porque ya está moviéndose. Claro. Mira, lo difícil es efectivamente ver que esa es la única solución, la de para. Hay otra solución, que es observar cómo se origina. Y el pensamiento siempre se origina por una motivación. No se origina solo porque sí. Se origina siempre por una motivación. Lo que pasa es que las motivaciones son tantas y tan diversas, el yo es como una especie de árbol súper ramificado, que cada hojita genera un pensamiento. Fíjate la cantidad de hojas que tendrá un árbol. Miles. Y te vas detrás de la hoja. Y te vas detrás de cada hoja. Una cosa, tú cuando te viene el pensamiento, dices que mirar a ver tú lo original, pero cuando te viene el pensamiento, ya te ha venido. No has estado pendiente de cuál ha sido el origen. Claro, por eso digo, Quizá hay que pensar sí. cuál pudo ser el origen haciendo No, memoria de justo antes al... no hace falta hacer memoria. Sí, bueno, a ver, la memoria no la excluyo, pero no es necesaria. No la excluyo porque la memoria es una cualidad maravillosa de lo que sea el ser humano. No tengo por qué excluir ninguna de sus cualidades. Por eso digo, siempre insisto mucho, todos los días prestar atención. Si tú prestas atención todos los días, te darás cuenta, tarde o temprano, da igual, y no es cuestión de tiempo, caerás en la cuenta
de la cantidad de pensamientos que tienes similares y sobre los mismos temas. Entonces, puedes hacer incluso una lista de la cantidad de temas que tienes, siempre en proceso. Y son los que generan la mayor parte de los pensamientos. Ese es el camino largo, que es el camino de ver cada pensamiento, dónde va y tal. Es el camino largo, ya. Por ahí, yo me siento súper identificada con el camino Claro, largo. sí. Es como el camino de la práctica. El de levántate por la mañana y observa todo eso. Eso llega un momento en que por sí mismo para. Porque también te das cuenta de qué sirve en el fondo perseguir toda esta... Es como un perro que se muerde la cola. ¿De qué sirve en el fondo toda esta lucha? Toda esta circunstancia tan compleja del pensamiento, de lidiar de si hay que pararlo, de si no... Es que no puede ser todo más sencillo, porque a mí me sigue chirriando la circunstancia de tener que estar lidiando todos los días con lo que pienso. Si eso es lo que extraéis aquí, es un horror. Por eso admiro vuestra paciencia. Pero es que eso no es, y lo hemos intentado decir muchas veces. Hay algo más que cae por su propio peso. Siempre. Y que a base de ver el pensamiento, aquello otro irrumpe de repente, que es esa lucidez, que te dice, hombre, y ya da igual que el pensamiento esté. Da igual. A mí me está sucediendo una cosa. Sí. Desde que he venido de fuera, yo era una persona que yo me levantaba y ponía la radio. Escuchar las noticias, algo así. Y llevo ya un tiempo en que no pongo nada. No sé por qué. Y me he dado cuenta, además, que no pongo nada. Y digo, qué curioso. He cambiado y hago cosas, todo lo que tú quieras, y no necesito el ruido. Porque a veces es como un ruido de fondo, ¿no? Que a lo mejor no puedes prestar porque estás en otra habitación, estás en otra cosa. Y entonces me paro a pensar y he dicho, bueno, me paro a observar y he dicho, ¿qué pienso? ¿Qué estoy pensando? Nada. Pero sin embargo mi atención está en hacer cosas, en estar ocupada. Vamos, en hacer cosas. En lo que estás haciendo, no en hacer. Lo que estoy haciendo. Porque hay cosas que hacer. Sí, claro. Entonces ahí el pensamiento a mí, bueno, quizá no sé, yo tengo un problema, Isabel lo sabe, es que yo tengo un problema en la mandíbula, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, cuando yo estoy escuchándote aquí, yo tengo una molestia terrible. O sea, yo tengo una cosa que me tiene aquí, así terrible. Sin embargo, cuando yo hago cosas, no tengo molestia. Cuando mi atención está en actividad, me da igual andar, lo que sea, no tengo molestia. Pero eso es por una lesión. ¿Es por una lesión? Sí, Pero por algo, por un golpe, un accidente. No, por tensión nerviosa. Vale. Un problema Vale, es tensión. Vale, claro. Cuando el yo está disuelto, de alguna manera, en lo que estás haciendo, o sea, no está concentrado, no hay tensión. Sí, pero aquí yo estoy... Pero porque me estás observando a mí. Pero esto está... Lo sé. Siempre va para aquí. Claro. Pero fíjate tú, cuando estás haciendo cosas en casa, el interés no es lo que va a conseguir el yo cuando eso esté terminado, sino eso es necesario hacerlo. No está el yo implicado en el sentido de que él se va a mejorar cuando aquello acabe. A lo largo de nuestra vida hay un montón de cosas que generan ese montón de pensamientos que no son más que aquello que profundamente deseas de la vida. Eso es lo que genera los pensamientos. Lo que temes de la vida, lo que quieres, lo que temes perderlo, lo que quieres conseguir, quién quieres llegar a ser. No te digo famoso, En el llegar a ser puede ser incluso llegar a ser feliz.
Todo eso está generando la incertidumbre, o sea, está producido por la incertidumbre de que ahora no lo soy. Entonces tengo incertidumbre, entonces quiero controlarlo, entonces focalizo toda mi energía en conseguirlo. Eso está produciendo pensamientos y pensamientos y pensamientos. Cuando ya tengo todo eso y cuando no sé cómo salir de ahí, porque incluso observarlos a lo mejor no me dice nada, ¿con qué puedo contar más? Ahí diríais, Raúl, me estás dejando sin imposibilidad de efectuar nada. Estoy como atenazado, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? ¿Puedo confiar en resolver algo mediante el pensamiento? Bueno, quizá puedo razonar algo mejor y algunas cosas se pueden pulir. Pero es aquel pensamiento es tan vasto, tan enorme, ha construido tantas cosas, tengo tanto pozo en mi memoria de su naturaleza, que ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo solucionar eso? Claro, si voy buscando técnicas que otros me cuenten, fijaos, vuelvo a perder mi poder, vuelvo a ceder mi responsabilidad. En el momento en el que alguien me dice cómo tienes que hacer algo, cedo mi responsabilidad y entonces mi comportamiento ya es una imitación. Ya no es propio en el sentido de mi ejercicio, mi visión, mi mirada. Ya no es mi mirada, es la mirada de otro. O sea, ya no es mi comprensión, sino lo que otro me ha dicho. Entonces, no admiten la posibilidad de que una escuela, o un camino, o esto que estamos haciendo aquí, porque esto que estamos haciendo aquí es venir a oírte a ti porque pensamos, o por lo menos, yo ahora por mí, que de todo esto que nos cuentas, los martes o los jueves, a ver si por fin consigues sacar el tema, a ver si, ¿entiendes? O sea lo que te quiero decir es que si... Pero ¿hacia dónde, Carlos? Tú admites que yo es que pienso que a lo mejor se necesita una escuela o un camino o alguien que te esté recordando constantemente, porque si no, os lo he dicho el otro día, nos vamos de aquí, salimos por aquella puerta y nos olvidamos. Porque es dificilísimo luchar contra ese aullido que te decía, interminable, que no termina, que tú vas y te lías otra vez en tu vida diaria y necesitas a alguien que por detrás te esté dando. Chaval, pero ¿para qué has venido aquí? ¿Has perdido el tiempo de volver aquí? Ya. Porque sales por ahí y te olvidas. ¿Por qué te olvidas? ¿Por qué te olvidas? Por eso que te he dicho, por el audillo. Porque hay otras cosas que te interesan. Por la vida. Porque hay otras cosas que te interesan más. Porque te metes otra vez ¿No? Sí, Claro, sí, si tú vas a casa. Sí, claro que se queda, si no, no volvería. Sí, si tú vas a casa, si tú vas a casa y te interesa más lo que echan esta noche en la tele, vas a ver eso. Y de hecho, ves eso porque te interesa más. No, pero imagínate, a ver, yo hablo de casos, tú tienes un vecino que te amarga la vida, que yo conozco un caso, ¿no? De los típicos que Sí, te sí. ponen la ropa, que te ponen la Sí, música tope, sí. Claro, por mucho que tú quieras, o sea, tú llegas aquí, esto es uno más, y llegas a casa y ya le tienes otra vez al loco, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo reaccionarías tú? Haz lo que te permita la legalidad de esta sociedad en la que vives. Claro, o sea, es que tienes que limitar... Pero eso no tiene por qué estar en conflicto con esto otro de lo que estamos hablando. Te quita la paz. O sea, Vale, si la paz no pasa nada porque te la quite. Uno no tiene que ser un monje toda su vida. De verdad, no va por ahí. quiero decirte, Perfecto, es que menos mal que te altera, menos mal. Porque si no te alterara, serías un vegetal. sí, pero bueno, que ese Al que cualquiera podría dar palos. No es cuestión de eso. Creo que parece más difícil de lo que es. No es una escuela, no es un camino. Y aquí cuando venís, si os dais cuenta, no se está dirigiendo hacia ningún sitio.
¿Alguno de vosotros puede decir que está yendo por un sitio distinto al que iba antes? No. A lo mejor puede decir que ya no está yendo por el sitio donde iba antes, pero que tampoco va a ningún sitio nuevo. Porque aquí no se está planteando las tesis de ningún sitio nuevo. No se está dibujando ninguna manera ni forma mental nueva, sino el cuestionamiento de cualquier forma mental, que eso no es una nueva forma mental. Cuando tú desdibujas un dibujo, no estás creando un nuevo dibujo, está el lienzo en blanco. Lo que pasa es que la palabra no tener forma pertenece a un lenguaje en el que todas las palabras tienen forma. Pero es como decir silencio. El silencio no es algo, pero la palabra silencio sí, la palabra. Esto no requiere un camino, aunque haya caminos que haya hecho la gente. A lo mejor uno considera que lo que ha hecho en su vida es un camino. Es que inevitablemente, pero no es un camino que otro tenga que seguir, sino que inevitablemente se vive un día, otro día, pero eso es porque yo hago luego una reflexión junto con mi memoria sobre los días vividos, pero solo puedo probarme que vivo en el instante presente. Y ese instante presente, aunque se ha producido por todo lo que viene, en sí mismo es algo nuevo. Con lo cual, sí, contiene lo que hubo, pero no es lo que hubo. Es algo nuevo. Entonces, ¿cómo seguimos? Yo, efectivamente, mira, yo tuve también unas vecinas que ponían la música a tope hasta las 4 o las 5 de la mañana. Hicimos de todo. Mandé 1000 mensajes de texto. Se lo dije en persona muchos días, que por favor siempre... Creo que una vez llamamos a la policía porque ya es que los amigos de la hija que vinieron un fin de semana, a las 2 o 3 de la mañana cogieron un extintor de los pasillos y llenaron todo. Entonces uno, bueno, pues si consideras útil disponer de las posibilidades legales que te permite la sociedad en la que estás, pues hazlas. Eso no tiene nada que ver con aquello otro. Aquello otro se soluciona de una manera extraña para el razonamiento, extraña en el sentido de que no pertenece a su modo de hacer, pero es algo con lo que vivimos todo el rato. Y por eso una persona que lo haya comprendido es muy consciente de que no hay nada distinto en él, ningún privilegio, ni nada distinto, ni contiene ninguna cualidad mejor que otros, para ver eso. Y esto es así. Entonces, ¿qué es eso? Volvemos otra vez al levantarme por la mañana y prestar atención. El hecho de ver el pensamiento no es solo, y si quieres, ver por qué estás originando, o sea, qué deseo profundo está originando esa cantidad de pensamientos. No es solo eso, es también para darte cuenta de que la imagen mental no tiene su correspondencia total, o sea, no es sustituto de lo real. No es sustituto, es reflejo de. Por ejemplo, yo cojo un espejo y lo pongo delante de uno de vosotros y la película de luz que está sobre el espejo no contiene la vitalidad y las cualidades que el ser vivo que está frente y que sobre el que se proyecta la luz y se refleja sobre el espejo. ¿Veis la diferencia? Pues esto es lo que nos confunde aquí.
Yo veo a Carlos, pero si yo, cuando pienso en la palabra Carlos, considero que es inseparable, entonces estoy limitando su ser a la palabra Carlos. Y si un Carlos mató a mi padre, pues simplemente escuchar la palabra va a afectar a mi relación con el ser vivo. Esa distinción, que es sencilla en un ejemplo tan radical, no nos parece tan sencilla en ejemplos cotidianos, que suceden todo el rato. Y por lo que digo que hay que estar atento, muy atento. Cuando esa atención, es profunda y total, no concentrada, uno empieza a ver claramente. ¿Sabes cuál es el esfuerzo? Ya sé dónde es el esfuerzo. El esfuerzo es que no queremos. Es eso. Que no queremos. Que no queremos admitir que aquello que está aquí en nuestra cabeza solo es aparente. No digo que sea irreal, tiene una realidad aparente, pero su realidad está limitada a sus cualidades pobres, que son pobres en el sentido de que no alimentan igual, no sustituyen a aquello tan valioso. Yo puedo tener una foto de un diamante, pero tú vas a un sitio donde se venden y se compran joyas y digo, mira, tengo esto, ¿qué me da? Y te voy a decir... Te enseño una foto de dólar. Ahora, llévale el diamante. ¿Por qué el dinero ha perdido su valor económicamente y está produciendo estragos? Porque ya no se sustituye por oro. ¿Te das cuenta? Ahora tiene valor en sí mismo. Y por eso están haciendo lo que hacen. Si el contenido del billete significara el peso del oro real, o sea, del material, entonces otro gallo cantaría. Ya no se podría coger un país y decir, voy a imprimir no sé cuántos billetes. No me has contestado a lo que te he preguntado. ¿Por qué la mente, cuando tú tienes un dolor o una molestia física, o cuando tú distraes tu mente en otras cosas, ¿por qué no aparece esa dolencia física? Claro, como tú estás, porque hay la concentración, o sea, tú cuando prestas atención a algo, se ha estudiado que no puedes prestar atención más de no sé cuántos inputs de información. El cerebro gestiona todo, pero gestionan unos de manera inconsciente y otros de manera consciente. Bueno, pues la manera consciente gestiona una cantidad. Y si tú estás atento a tus quehaceres... Cuando hay actividad física. Claro, es que fíjate, ¿dónde surge la tensión? La tensión no surge porque sí, surge por una prisa. Lo que pasa es que se ha desoído. La tensión la tengo ahora que estoy totalmente relajada escuchando. ¿Tú crees? No, entonces Escucha. Cuando me agudiza, cuando voy al cine, o cuando estoy relajada. Pero cuando estoy activa, moviéndome y haciendo cosas físicamente, entonces no me molesta. Claro. Es curiosísimo. Ya, pero eso es tensión, si es tensional, fijaos, ¿qué es la tensión? La tensión es energía de más, ¿no? Es mucha energía concentrada en un momento. Eso es la tensión. Veamos, podemos vernos como energía, vitalidad, ¿no? Para no caer en misticismos. Es vitalidad propia del cuerpo. ¿Qué hace que yo apriete las mandíbulas? La tensión. Pero ¿por qué justo las mandíbulas? ¿Qué quiero morder? Sí, no siempre es igual. Que no he mordido. O que no he mordido. ¿De qué aún no me he alimentado? ¿Qué me falta? ¿De qué siento hambre todavía en la vida? ¿Qué no he comido en la vida? ¿De qué no me he alimentado? ¿Qué urgencia tengo de aquello? Lo que pasa es que cuando la gota, que todavía no es tensión, que es simplemente un pequeño sentimiento, se desoye,
porque uno está atendiendo otras cosas, esa gota va acumulando una gota siguiente. Y cuando yo la sigo desoyendo, lo que hago es soterrarla. No hemos dicho que el cerebro no puede gestionar más de no sé cuántos inputs. Cuando a aquel no le miro, lo soterro. Y llega un momento que soterra tanto, que se hace como una especie de bola ahí de elefante en una cacharrería que no miro. Me he acostumbrado a vivir sin darme cuenta de que hay un elefante. Convivo con la imposibilidad, con que noto que aquí hay algo que no me deja y entonces lo bordeo. Pero no atiendo a qué es, simplemente lo bordeo. Y bordeando los problemas nos hemos pasado toda la vida. Y entonces cuando uno desoye lo que nos está diciendo nuestra honestidad, a la larga, tarde o temprano, puede caer en una dolencia. Y entonces puede afectar tanto físicamente que incluso uno ha de adherirse a lo que supone esa intensidad, porque esa intensidad también genera un gasto. Y acostumbrarnos a ese gasto, o sea, el ser humano se acostumbra muy fácilmente a la dosis de sí mismo que vierte sobre el cuerpo. Y entonces vivo todos los días como una especie de yonki de mi yo. Y esa adicción facilita la creencia de que ese yo tiene una consistencia verdadera, una separación verdadera con el otro. En el fondo parte todo de la misma circunstancia, si os dais cuenta. Cualquier tema del que hablemos, del amor, del miedo, de la longevidad, de la vida, de lo que queráis, termina en la misma circunstancia. Todo ese temario tiene que ver con el conocimiento. De hecho, todas esas cosas están escritas por el hombre en libros. Y resulta que todo aquello que está, toda la biblioteca nacional, que tiene millones de libros, aquello que está ahí dentro, contenido en aquel, no está vivo. ¿No? ¿Un libro? Cuando lo lees, sí. Cuando tú lo lees. El libro no está vivo. Tú es el que está vivo y vitalizas al libro cuando lo lees. Pero el libro en sí mismo, en el sentido no está vivo, en el sentido de que él mismo no varía. Al día siguiente va a contener las mismas letras. A ver, todo en el universo varía. Me refiero a incluso el libro llegará un día en que se erosionará y se desintegrará y volverá otra vez a... Porque tú eres distinto. Has cambiado. Entonces, tú eres el que le das la vitalidad. Pero el libro no contiene palabras nuevas, sino que tú sientes esas palabras de manera nueva. El libro contiene las experiencias de otras personas y la experiencia de 5.000 años de... Lo que contiene es la descripción de las experiencias. Sí, bueno, no la experiencia no, porque la abriríamos y diríamos... Eso. La experiencia. Pero ese libro que abrimos, que es el recuerdo, sí creemos que contiene aquello. ¿Veis? Nosotros tenemos un libro, que son nuestros recuerdos. Y cuando vemos a una persona, el cerebro nos da ese capítulo. Entonces, aquello que nos da ese capítulo que vemos, nosotros lo confundimos con que es la persona. Sé que dice uno, vamos a ver, yo pienso en mi mujer, y cuando pienso en mi mujer, digo que es mi mujer en la que pienso. Y no me confundo, ¿no? Pues sí me confundo. Eso tan estúpido que acabo de decir, absurdo, a primera vista, es lo que está afectando que cuando
alguien me está tratando con un sistema educativo distinto al mío, choco, porque estoy comparando el mío con el suyo. Me llega un... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con la mujer? Con la mujer. Tú has dicho, cuando yo pienso en mi mujer... Es que yo no confundo que lo que pienso sea mi mujer. Yo veo las imágenes que mi cerebro me da sobre lo que memorizó de una vivencia con mi mujer. Pero esas imágenes no son mi mujer. Son las imágenes del recuerdo. Lo que pasa que en mi cerebro y mi pensamiento me dice que corresponden a mi mujer. ¿Veis esta estupidez? Lo digo estupidez porque es que sé que parece una estupidez, una obviedad. Pero es que emocionalmente sí las sentimos igual. Esta es el curioso fastidio, que es que el cerebro interpreta como cierto lo que imagina y lo que percibe. Lo que percibe es ahora. Lo sé, pero no es ahora. Y solo está vivo lo que es ahora. Lo que fue ayer está vivo solo porque yo le doy la vitalidad como cuando abro el libro. Entonces mi recuerdo creo que es cierto porque al darle vitalidad ahora considero que todo aquello es cierto. No, pues no es cierto, es solo... Claro, por supuesto, pero ¿a que tu cerebro lo siente como ahora? Entonces lo sientes como ahora. Lo sientes de manera parecida. Entonces, por eso sigues creyendo que el pasado existe. Y cuando te haces una expectativa, ¿qué sucede? No ha sucedido algo y tú ya lo estás viviendo. Porque la expectativa no es solamente intelectual, es una expectativa emocional. Porque el pensamiento está unido a los sentimientos, son la misma cosa. ¿El pensamiento siempre, el sentimiento siempre se produce por el pensamiento? Por supuesto. Siempre. A no ser que la circunstancia esté generando eso y tú estés viviendo esa relación sin el pensamiento. Entonces sí, la circunstancia está generando el pensamiento. Alguien cuenta un chiste y yo me río. No estoy analizando, estoy viviéndolo. Me río no solo por lo que dice la persona, me río por la persona misma como lo está explicando, por lo que la persona está comunicando. A ti te dan un pistón y lloras y ese sentimiento es de dolor, no lo has pensado, es un dolor físico que estás sintiendo. Claro, pero estamos hablando de los sentimientos que se producen por los... De la ternura, no he pensado que ternura. Por supuesto, si no lo estoy negando. Me refiero a los pensamientos que se generan por recuerdos los sentimientos que se generan por recuerdos son sentimientos ajenos al momento presente. ¿Ahí estamos de acuerdo? Esos sentimientos son sentimientos que no sirven para nada. Para nada. Son sentimientos traídos para nada. Alteran. Impiden mi relación natural con lo que está sucediendo. Impiden. Y los sentimientos producidos no por los recuerdos, sino por las imaginaciones, también alteran. E impiden mi relación sana con lo que está sucediendo. Entonces, si soy consciente de que eso no viene a ayudar de ninguna de los lados, ni del lado del pasado, ni del lado del futuro, fijaos la cantidad, si soy profundamente consciente, entonces cuando surgen, la intensidad emocional puede convertirse en cero, en el momento en el que veo que es falso. Como no lo alimento, ya no va a ningún sitio. El hecho de que un pensamiento viaje en su discurso es porque yo me meto en ello. Le doy credibilidad y entonces veo a ver hasta dónde imagino.
Pero cuando el pensamiento llega y veo que aquello no va a ningún sitio, se termina. Si verdaderamente va, o sea, si verdaderamente así lo considero. Si estoy confundido aún por la creencia de que los pensamientos verdaderamente son algo, entonces me atrapan. Es maravilloso. Mira, el otro día estuve viendo el partido de Nadal contra Djokovic y me encanta, entero. Bueno, me perdí un poquito del primer set. Fueron 3 horas y pico. Sí, sí. Y ya me encanta Nadal y me gustó mucho el partido, ¿no? Fue muy emocionante. ¿Qué tiene que ver eso con dejarse engañar por los sentimientos y pensamientos que se puedan generar a posteriori o mezclando asuntos? No tiene ningún sentido, porque una persona externa puede decir, entonces vas con Nadal. Entonces, si vas con Nadal, estás emitiendo un juicio. Es que uno es consciente de toda la situación, es consciente del contenido que uno tiene en su conciencia, es consciente del juego en el que todo este contenido está sucediendo, y uno puede entrar a jugar y salir cuando quiera. Es como tú eres un actor. No digo que tú seas un actor, pero uno es un actor. Un actor entra en el drama y sale del drama. ¿Qué tal? Genial, ¿verdad? A que entras y sales, y tú cuando sales no te llevas el personaje a casa. ¿Por qué? Porque te queda obvio que aquello pertenece al drama. Al drama o a la comedia, lo que sea. Pero bueno, al drama me refiero como teatro. Dime. El problema está en que nosotros con nuestro discurso mental llegamos a unas ciertas conclusiones sobre la vida en general. Y esas conclusiones las hacemos identidad. Claro. Nosotros pensamos así, y es identidad. Yo pienso así. Eso. Y nos da identidad, entonces eso, aunque nos hiera profundamente, lo repetimos y lo repetimos cada día de nuestra vida. Porque en un momento dado llegamos a aquello que nos sirvió. O a lo mejor lo único que te produce es dolor. Porque llegaste a la conclusión de que imagínate, de que las mujeres son tal, o que los hombres son cual. Y yo soy fulanita de tal que pienso así, porque en un momento dado llegué a esa conclusión. Y no solo eso. Y eso lo estamos recreando cada día, aunque eso te produzca un dolor y te incluso llegues a enfermar por ese pensamiento. Claro. Y no solo eso. Nada más terrible si no te das cuenta. Es que dices, fulanito de tal es admirado por determinadas personas por las cosas que piensa. Y entonces a ti te gusta la admiración de otros. Entonces no te bajas del burro de lo que piensas. Y entonces durante toda tu vida es una vida rígida. Estás atrapado por tus propias conclusiones que un día tuviste. Yo recuerdo hace años con una chica que estaba por aquel momento, que decía, yo sentía el orgullo de no querer cambiar, de no cambiar de ideas. Uy, mis ideas son firmes. Yo no creyendo que tener ideas flexibles o lo que sea significa tener una personalidad vulnerable o débil o tal. Entonces era férrea a sus ideas. Es absurdo. ¿Tú qué sabes lo que vas a pensar? E incluso, ¿es necesario pensar algo sobre las cosas? Todas esas conclusiones a las que uno llega sobre la vida, ¿sirven de algo? Porque luego, primero, si crees que sirven, no te van a dejar sorprenderte sobre las cosas nuevas. Y no solo eso, no es que solo no te sorprendan, sino es que te estás limitando a tu inteligencia a florecer. ¿Qué es la inteligencia? Es algo complejo de decir, ¿no? Es parecido a lo que es el amor, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una cualidad que tiene uno para hacer algo más rápido o más preciso, o preciso en el sentido de un dibujo más... Claro. Entonces, yo me cuestiono que en realidad creo que están queriendo decir
habilidades mentales, cualidades mentales. Vale. Pero la palabra inteligencia es muy, muy interesante, porque he leído que quiere decir la capacidad de resolver conflictos, como después de ahí se desgranan otras, ¿no? Pero como la principal, la capacidad de solucionar cosas. Vale. ¿Cuál es el gran problema? Lo ha dicho ella antes. Yo y el mundo. Ese es el gran problema, es el origen de todo problema. Si no hay un yo que se pueda sentir amenazado, decirme un solo ejemplo en el que existiera un problema. Si no hay un yo amenazado. Si tú no te sientes amenazado, dime, ¿existe algún problema? No, es que el problema es la defensa del yo. La creencia en el yo, ese es el problema. No es lo otro. ¿Comprendéis? Si uno dice, el origen de todo problema no son los problemas, no es cualquier problema, es el yo el que dice, soy susceptible de ser amenazado. Entonces, cuando uno cree ser susceptible de ser amenazado, cualquier cosa puede producirle un problema. Pero es que desde pequeño nos vemos amenazados por la cantidad de cosas. Por supuesto. Una vez ya amenazados por todas las cosas, por todo el mundo, he sacado conclusiones, creo en los recuerdos, creo en todo. Estoy totalmente hechizado por el pensamiento, por esta sociedad, tengo tensiones, tengo ansiedades, tengo de todo. Y entonces, he intentado 1000 cosas, he vivido de muchas maneras, he leído miles de libros, he visto muchos ejemplos. Además, soy consciente de que en la humanidad el ser humano viene sufriendo esto mismo durante siempre. Y entonces llego a la conclusión que digo, el ser humano es así. No hay solución. Y entonces ahí, mi inteligencia, ¿qué hace? ¡Pam! Se para. Fracasa. No la puede solucionar. Pero esa inteligencia tampoco nos sirve. esa tampoco. No, cuidado. La de solucionar las cosas, claro. Entonces sigo mirando. O, gracias a lo que sea, ¿vale? Por azar, por lo que sea, lo que queráis. Hay un momento, un día, en algo, en una tontería, que algo me dice, aquí, cuidado, acabo de vivir un momento en el que ningún problema había. Se me ha escapado, pero lo he visto. Y entonces empiezo a decir, digo, quiero más de eso, ¿verdad? Digo, o sea, ¿ha sido qué hora es? Ha sido posible que durante un segundo he sido consciente, además no ha llegado queriéndolo, sin querer, me he dado cuenta que el ser humano puede estar libre de todo eso. Y entonces sigo mirando, ¿no? Sigo atento. Me he dado cuenta y digo, por Dios, aquí hay algo. No sé lo que es todavía, pero hay algo. O sea, resulta que el ser humano lleva sufriendo por todo y de repente he visto yo, que hay algo donde, ha habido un momento donde aquello no existía. ¿Cómo aprendo de eso que no sé lo que es? ¿Cuál es el primer paso que daría cualquier inteligencia, la que fuera, para aprender aquello? No sería, y como única cosa que tenemos, es percibir, mirar, observar, prestar atención. Es lo que la inteligencia hace para comprender algo, para mirar algo. Cualquier cosa, lo único que tenemos es prestar atención. Entonces, no sé si volverá a ocurrir, pero si ha habido un momento en el que aquello ha sido posible, es que es posible. No es imposible. Entonces, la conclusión que había hecho de que al ser humano le es imposible salir de ahí, esa conclusión no me sirve ya.
Digo, no es en todos los casos. Y una ley lo es en todos los casos. Con lo cual, una conclusión que no es cierta en todos los casos, es que no es cierta. Ya, pero puede que no sea todo el tiempo. Lo sé. Entonces, ¿qué es lo que impide que aquello sea todo el tiempo? Eso puedo verlo, ¿no? Puedo empezar a aprender, empezar a darme cuenta de los mecanismos que velan esa oportunidad, que impiden que aquello esté más tiempo. ¿Cómo puedo verlo? Porque noté un cambio en el momento en el que me sentí bien. El hecho de sentirme bien, noté un cambio. Desde donde estaba a donde había paz. Desde el conflicto a la paz noté un cambio. Y entonces, quiero volver ahí. Entonces presto atención para ver si el cambio se vuelve a producir. Entonces, viendo los mecanismos de cómo se mueve la mente, veo que desde por la mañana yo estoy haciendo algo que produce y que genera esa imposibilidad de que aquella lucidez tenga lugar, que es mi concentración, mi dirección hacia mis intereses. Mi dirección hacia mis intereses impide ese destello, porque ese destello es reunión de la circunstancia completa. ¿Cuándo soy consciente verdaderamente de algo? Cuando veo la totalidad de algo. Y solo puedo ver la totalidad de algo cuando no estoy concentrado en un punto de ese algo. Es obvio. Entonces, para ver la totalidad de algo, tengo que estar atento a ninguna cosa en particular. Eso no quiere decir vivir intentando estar atento a todas las cosas particulares. Es a ninguna en particular. ¿Cuándo estamos atentos a cosas en particular? Cuando creemos que es necesario para mi mejora personal. ¿Está encendido? Ese estado de atención empieza a ver cómo se mueve ese interés personal en toda nuestra vida. Cómo se ramifica en todo, cómo se va a todo, cómo entonces la tensión que le produce a uno no llegar a conseguir, no llegar a tener, no llegar a vivir, no llegar a conseguir aquello que yo profundamente deseo o que anhelo, está produciendo más energía y más energía. No llego todavía, entonces necesito más. Y cuanto más urgente es la cuestión, más creo que tiene que ser ya, más intensidad pongo en ello. Entonces, lógicamente, si aquello no está concentrado, va a haber un efecto que yo puedo sentir como un dolor, como una enfermedad, y encima, si eso lleva produciéndose durante mucho tiempo y no lo he atendido nunca, pues puede generar un problema del que luego no voy a intentar comprenderlo racionalmente y no voy a poder gestionarlo así. Entonces, ¿cómo se produce ese profundo cambio? El cuestionamiento de todo, no de este dolor, sino de toda mi vida. Porque este dolor viene producido porque jamás me he cuestionado la totalidad. Me he cuestionado lo que a mí no te lo digo por ti, lo que a mí me interesaba de mí. Por ejemplo, si yo quiero parecerme a un monje, o quiero parecerme a un gran cantante, o quiero parecerme a un gran futbolista o a algún gran empresario, o algún gran una Teresa de Calcuta. Cuando yo tengo esa idea ya estoy generando una imagen y una meta. Ya estoy concentrando. Ya no veo la totalidad de la vida porque tengo muy presente la totalidad de mi vida, de lo que yo creo que es mi vida, de lo que yo afirmo y me identifico con mi vida, que es esas creencias y esas cosas a las que uno le gustaría pertenecer, porque, oye, me ha costado mucho tiempo llegar a estas conclusiones, mucho esfuerzo. Entonces, no me digas tú
ni siquiera que estas son erróneas o que la totalidad del pensamiento es una realidad aparente, porque entonces te voy a decir que no. Porque en el momento en que yo cuestione la totalidad de mi vida implica cuestionarme a mí. Y uno lleva muchos años para crearse frente a todo el mundo, y el papel de víctima. El papel de la víctima probablemente sea la que más le cuesta cambiar esta circunstancia. Porque ser víctima es ser irresponsable. En el sentido de, entendedme bien, víctima de una violencia, no me refiero a que ese sea irresponsable, sino el papel de víctima es el papel que asume una persona que no quiere afrontar la realidad. Y entonces ahí es irresponsable, cuando no quiere afrontar la realidad. Y la realidad es que hay interdependencia de toda esta vida. La vida es completamente interdependiente. No hay nada independiente por sí mismo. Todo está en dependencia de. Es una interdependencia. Entonces, si todo es interdependiente, no es ilógico centrarme en algo y considerar que ese algo es solo dependiente de mí, de mi esfuerzo y de mis cosas. Es ilógico. Porque vuelve otra vez al proceso de separación, el proceso de creación de ego, el proceso de creación de pensamientos, de dar vueltas a la cabeza, de tensión, de problemas y tal. Que a lo mejor uno, cuando llega a determinada posición en el que de aquí no se sale, pues puede vivir más o menos bien. Pero la cualidad de la mente que tenía, la cualidad de libertad que tenía, por ejemplo, un niño cuando era niño, esa frescura de esa inocencia que no está dirigiéndose hacia una meta existencial, puede dirigirse hacia una meta momentánea de que quiero ir al cine o cualquier cosa y volverse loco ahí. Pero una grave meta existencial no le atenaza al niño esa tensión, a no ser que ya le estén imponiendo un comportamiento ya muy grave y tal. Pero la vida, o sea, la mente en la que vive un niño, la mente libre en la que vive un niño, esa permisividad de que todo, de relacionarse con todo, sin poner una barrera, porque un niño que no tiene creencias raciales, le llega un niño de otra raza y a lo mejor lo que siente es curiosidad y a lo mejor puede sentir miedo porque nunca ha visto, pero no hay, o sea, hay una receptividad, no hay una imposición de aquí, no, porque esa imposición siempre son por ideas. Entonces, la vida que es completamente, o sea, la manifestación de la vida, de la naturaleza, de los seres humanos, que cada uno es, de alguna manera, especialmente particular, esas circunstancias particulares no hacen a la vida relativa, ni te hacen a ti tener tu vida. Simplemente esas circunstancias lo que están originando es un punto de vista. Un punto de vista. Pero cuando el punto de vista se deja seducir por la interpretación de esa percepción, ese punto de vista es una percepción. Esa percepción, por supuesto, no es completa. Yo no veo el universo entero, ni falta que hace. Pero cuando el pensamiento después interpreta lo que percibe y empieza a generar ya conclusiones, y después me las creo, esas conclusiones, es cuando ya he caído en la falta de discernimiento. Y ese es el origen de luego todos los problemas de cómo hago yo en esta situación. Y cuando uno se pregunta sobre el amor, que es con lo que hemos intentado empezar, uno tiene que ser muy consciente de la cantidad de información que le viene de la memoria
sobre lo que uno ha pensado del amor, sobre lo que otros han pensado del amor, sobre lo que he experimentado, sobre aquello que yo pensaba del amor. O sea, todo. Y cuando uno es consciente, cuando uno está atento, veo que aquí estáis vosotros, la sala, el mundo afuera, la cámara, todos aquí ahora mismo, cualquier idea que yo tenga sobre el amor que yo debiera o no debiera tener hacia vosotros, puedo localizar y ver que aquello es distinto en cualidad a aquello que estamos aquí viviendo. Cuando soy consciente de ese discernimiento, o sea, cuando soy capaz de discernir entre esas dos cosas, entre lo aparente y lo que no es pensamiento, que es lo que puedo percibir, sin luego interpretarlo, entonces ya puedo mirar si aquello del amor existe de una manera completamente distinta. Esa posición, fíjate, no estoy diciendo que es el amor, y quizá todavía no hemos llegado, y sobre todo no hemos llegado a ninguna conclusión, pero el punto del que podemos partir es infinitamente más inocente desde el que ya creemos partir cuando se habla en una conversación sobre el amor o se debate sobre el amor. Si uno parte dejando todo lo que piensa y todas sus opiniones y todo lo que conoce sobre aquello, incluso la palabra esa, amor, puede empezar a mirar en sí mismo qué sucede cuando ese pensamiento no está, qué sucede en mi relación con otra persona cuando el pensamiento no está, cuando no media nada. Cuando no media el pensamiento, no existe el conflicto.